One of President Trump's hand-picked prosecutors is now out of a top job just hours after a federal judge called her bid to stay in office a charade. Attorney General Pam Bondi says Lindsay Halligan has left the U.S. Attorney's Office in the Eastern District of Virginia after a judge barred her from calling herself U.S. Attorney and warned she was defying a binding court order. Bondi announced Halligan's departure late Tuesday on social media, calling it a significant loss and blaming Virginia's 2 Democratic senators for blocking her confirmation. Ciertas decisiones judiciales no solo se imponen por su contenido, sino por la forma en que alteran la lógica habitual de control entre los poderes. El 17 de enero de 2026, en la ciudad de Boston, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito protagonizó un movimiento atípico en el sistema jurídico federal. La jueza Martha Lening, con una trayectoria técnica y una rara exposición pública, optó por leer íntegramente su decisión directamente en la tribuna, durante una sesión abierta al público, contrariamente a la norma habitual de comunicación por escrito. El orden del día incluía el intento del presidente Donald Trump de obstruir el acceso del Congreso a documentos generados entre noviembre de 2020 y enero de 2021, alegando privilegio ejecutivo. La forma en que la magistrada condujo el pronunciamiento, clara, articulada y deliberadamente pública, ponía de manifiesto una intención que trascendía la tecnicidad jurídica. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Según el argumento leído con voz firme por la magistrada, no hay suficiente fundamento constitucional para preservar el secreto de los actos ejecutivos cuando hay indicios de desviación funcional con impacto sistémico. Esta formulación, cuidadosamente redactada, pasó a ser citada por analistas institucionales como un posible nuevo parámetro para evaluar la frontera entre la autoridad presidencial y el escrutinio legislativo. Aunque la decisión no extrapoló el caso específico que se examinaba, sus términos, y especialmente la forma en que se presentaron, alteraron el campo de fuerzas entre los 3 poderes. En un momento de gran sensibilidad electoral, la lectura pública e íntegra ante la prensa y los representantes del Congreso fue interpretada como un gesto de transparencia deliberada que transforma un dictamen técnico en una manifestación de posición institucional. La respuesta de la defensa del presidente se caracterizó por la vacilación. No se emitió ningún comunicado en las horas siguientes, ni se observó una movilización inmediata en instancias superiores. El silencio inicial se interpretó como una señal de fragilidad estratégica. Fuentes cercanas al proceso indicaron que el núcleo jurídico de la campaña evaluaba si recurrir a la Corte Suprema podría, paradójicamente, ampliar el alcance de la derrota al provocar una reafirmación del precedente por parte de una instancia aún más visible. Parte de los documentos divulgados incluyen memorandos de reuniones no registradas en la agenda oficial, intercambios de mensajes entre asesores políticos y dictámenes internos sobre medidas de excepción en contextos civiles. Aunque ninguno de estos documentos, por sí solo, constituye una infracción en su conjunto, plantean dudas relevantes sobre los límites de la actuación presidencial en momentos críticos. La decisión de la jueza Lening no se presenta como una ruptura institucional, sino como un ajuste fino, en un engranaje cuya estabilidad depende precisamente de la reafirmación de sus controles. Su efecto inmediato fue reactivar las discusiones paralizadas en el Comité de Supervisión de la Cámara, que ahora cuenta con una base documental para reabrir las audiencias sobre el uso del aparato federal en decisiones de interés político. La divulgación de estos documentos
no implica responsabilizaciones automáticas, pero altera el grado de exposición de determinadas decisiones y modifica el entorno político en el que serán interpretadas. Más que una sentencia, se trata de un gesto interpretativo sobre el papel de la justicia en momentos de opacidad deliberada. En los últimos meses, otros tribunales habían tomado decisiones similares en cuanto a su alcance, pero no en cuanto a su forma. La jueza Lening fue la primera, dentro del actual ciclo de revisión, en convertir la lectura en audiencia abierta en un instrumento de señalización institucional. Dependiendo de la reacción de otros tribunales, este episodio puede ser recordado, no por la documentación en sí, sino por la forma en que un principio, el de la transparencia republicana, se activó de manera explícita en pleno año electoral. Por eso, seguir este tipo de movimientos es fundamental para comprender cómo responde el sistema a las tensiones acumulativas. Este canal existe precisamente para ofrecer análisis serenos y continuos sobre los momentos en los que las decisiones técnicas moldean, de forma casi imperceptible, los contornos de una época. Es en este contexto que otras instancias del sistema comienzan a alinearse en torno a una nueva sensibilidad respecto a los límites del secreto presidencial. La decisión dictada en Boston no surge de forma aislada. Desde el segundo semestre de 2025, diferentes tribunales de apelación han estado enfrentando litigios que giran en torno al mismo eje: la reivindicación de prerrogativas ejecutivas para impedir el intercambio de información. Con instancias de control, este patrón se observó, por ejemplo, en el litigio entre el Departamento de Justicia y la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes en torno a dictámenes internos sobre el uso de residencias privadas para reuniones oficiales. También tomó forma en el proceso, aún en curso, sobre los registros de comunicaciones entre el entonces presidente y representantes del sector privado durante los meses críticos de la pandemia, cuya divulgación parcial ya ha sido autorizada por decisión colegiada en Nueva York. A partir de ahí, lo que se perfila es menos una secuencia de decisiones aisladas y más una convergencia jurisprudencial. En todas ellas, el lenguaje empleado por los magistrados revela una preocupación recurrente por el uso extensivo del privilegio ejecutivo como mecanismo de opacidad institucional para justificar la divulgación de documentos anteriormente protegidos. Los jueces han invocado principios constitucionales que, aunque antiguos, rara vez se habían invocado con tal énfasis, como el derecho a la supervisión pública de los actos del gobierno y la integridad de la memoria institucional. Este cambio, aunque todavía incipiente, comienza a producir efectos tangibles. Las comisiones legislativas reanudan investigaciones que habían sido interrumpidas por falta de pruebas documentales. Los fiscales estatales reevalúan la viabilidad de investigaciones paralizadas por obstrucciones de acceso, y los analistas del sector jurídico indican que nos encontramos ante un ciclo de reinterpretación de la función presidencial en tiempos de crisis. Esta convergencia ayuda a entender por qué la decisión de la jueza Lening tuvo repercusiones más allá de los límites de su circuito. En las horas siguientes a la lectura, al menos 3 comisiones del Congreso iniciaron procedimientos para solicitar formalmente los documentos liberados. La Comisión de Administración Pública, por ejemplo, convocó una sesión extraordinaria para analizar los registros de las reuniones informales que tuvieron lugar durante el periodo de transición presidencial. Por su parte, el Comité de Asuntos Judiciales solicitó acceso a los memorandos sobre la consulta a juristas externos
para fundamentar los decretos federales emitidos en los últimos momentos del último mandato. El interés no se limita al contenido en sí, sino a lo que puede revelar sobre formas alternativas de decisión que escaparon al radar institucional en los últimos meses del gobierno. No se trata, por lo tanto, solo de una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino de un movimiento más amplio de reequilibrio entre los poderes. El Poder Judicial, al permitir que los documentos lleguen a las instancias de control, abre el camino para que el sistema político rearticule sus herramientas de supervisión. Esto no implica un juicio de fondo sobre los actos realizados, sino el reconocimiento de que el control democrático exige visibilidad, aunque sea tardía, sobre las decisiones de impacto colectivo. Este principio, aunque no es nuevo, cobra una nueva aplicación en un momento en que las fronteras entre el interés institucional y la estrategia electoral se han vuelto menos nítidas. El Tribunal Supremo, aunque aún no se ha pronunciado directamente sobre este caso concreto, ha señalado, en votos recientes, una inclinación similar. En una decisión de noviembre del año anterior, relacionada con la confidencialidad de los informes sobre seguridad digital elaborados por organismos de la Presidencia, los ministros destacaron que la protección del secreto no puede utilizarse como escudo para eludir la responsabilidad política en contextos de emergencia prolongada. Aunque la formulación fue genérica, se interpretó como indicativa de una línea argumentativa más firme frente a las alegaciones de privilegio que extrapolan su alcance funcional original. Esta secuencia de movimientos institucionales comienza a dibujar un nuevo patrón de exigencia formal. Los tribunales inferiores se sienten más respaldados para aplicar interpretaciones expansivas del derecho de acceso. Las comisiones legislativas se muestran más dispuestas a cruzar fronteras que, hasta hace poco, preferían eludir y, de forma más lenta pero constante, sectores del propio Ejecutivo muestran su disposición a revisar los protocolos internos de clasificación documental. Este conjunto de acciones sugiere que la disputa en torno a los archivos presidenciales ha dejado de ser solo una batalla jurídica para convertirse en una señal de inflexión normativa, aún no consolidada, pero cada vez más visible. Es este tipo de reconfiguración gradual, difícil de percibir, en los marcos tradicionales de la cobertura política, lo que hace fundamental la existencia de análisis como este. Al seguir las capas menos visibles de decisiones aparentemente técnicas, logramos comprender los movimientos más amplios que dan forma a la dinámica institucional del país. Aún no se ha alcanzado un consenso sólido entre juristas y analistas institucionales sobre la verdadera dimensión de la decisión firmada por la jueza Lenin. Para una parte significativa de los constitucionalistas, el episodio debe entenderse como un ajuste circunscrito, perfectamente compatible con los límites ya previstos en el funcionamiento regular del sistema. Esta corriente sostiene que el Poder Judicial no ha hecho más que reafirmar la fuerza normativa de normas ya reconocidas, especialmente cuando las solicitudes de confidencialidad se basan en alegaciones frágiles, vagas o insuficientemente justificadas. En esta lectura, el punto central de la orden no es sentar un precedente de ruptura, sino el rigor técnico, con el que reposiciona el principio de transparencia, precisamente en un periodo de creciente presión en la relación entre los poderes. El argumento, en este caso,
es que la función judicial debe preservar su carácter de contención y precisión, incluso ante actores políticamente relevantes, evitando extrapolaciones y manteniendo el debate en el plano estrictamente institucional. Sin embargo, existe una interpretación más amplia que atribuye al caso un valor de inflexión. Los especialistas en derecho administrativo sostienen que la secuencia de decisiones recientes en diferentes instancias federales sugiere una transformación más continua, la reducción gradual del grado de protección históricamente asociado a la figura presidencial. Según esta perspectiva, la pauta de denegaciones judiciales a solicitudes de confidencialidad basadas en justificaciones genéricas indica que los tribunales han comenzado a identificar un uso estratégico del secreto, no como un mecanismo excepcional y funcional, sino como una barrera operativa destinada a dificultar la reconstrucción fáctica de los actos de gobierno. Desde este punto de vista, la decisión relacionada con el Tribunal de Boston no sería solo un episodio más, sino un indicio de que la protección funcional tradicional comienza a ofrecer menos garantías que en el pasado. El debate se centra, sobre todo, en la forma en que los tribunales han interpretado el principio del interés público prevalente. Durante décadas, este criterio se ha utilizado de forma limitada en casos tratados como excepciones. Ahora, sin embargo, el concepto aparece con mayor frecuencia como fundamento para permitir el acceso a información antes protegida por el secreto. Lo que antes exigía una demostración más directa de riesgo concreto pasa, en muchos casos, a evaluarse mediante parámetros más amplios como el impacto sobre la memoria institucional del Estado o la necesidad de reconstituir decisiones tomadas en situaciones de emergencia. Aún no se sabe con precisión si este cambio representa una reorientación consciente por parte del Poder Judicial o si es el resultado de una adaptación reactiva a las estrategias de ocultación adoptadas por antiguos miembros del Poder Ejecutivo. En cualquier caso, el resultado visible es la apertura de una nueva zona de disputa sobre lo que el secreto presidencial puede o no puede cubrir cuando existe una demanda pública de reconstrucción informativa. Los registros disponibles indican que al menos 4 tribunales federales están analizando casos similares, todos con potencial para producir decisiones convergentes o, por el contrario, configurar interpretaciones contradictorias. La disputa no solo involucra los documentos específicos que se analizan, sino el propio arreglo institucional que organiza el equilibrio entre el control y las prerrogativas en la cúspide del poder federal. Algunos magistrados han insistido en una línea más cautelosa, defendiendo que las liberaciones documentales deben producirse de forma puntual, vinculadas a riesgos y justificaciones objetivas. Otros se muestran más dispuestos a considerar que la repetición de bloqueos informativos en varios frentes puede constituir por sí sola una señal de riesgo sistémico para la rendición de cuentas republicana, lo que exige una respuesta institucional más firme. En el ámbito político, también persiste el desacuerdo sobre las posibles consecuencias electorales. Parte de los asesores legislativos sostienen que la divulgación de archivos, si no va acompañada de medidas concretas de rendición de cuentas, tiende a perder fuerza en la percepción pública y a disolverse en el flujo normal de las noticias. Otros analistas, sin embargo, entienden que el simple acceso al material
puede desplazar el eje del debate institucional, alterar el repertorio de argumentos y ofrecer materia prima para futuras investigaciones, incluso si el impacto inmediato en la opinión pública es limitado. En ambos diagnósticos, un resultado ya se muestra relevante. El Poder Judicial vuelve a ocupar una posición más central, como árbitro activo, en la delimitación de lo que puede permanecer protegido y lo que debe ser expuesto en el ámbito del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, sectores del Congreso evalúan cómo integrar el nuevo material a las investigaciones y líneas de investigación que ya están en curso. Persisten los dilemas sobre cómo armonizar la lectura legal de los documentos con su inevitable uso político. También hay incertidumbres sobre el comportamiento de los aliados institucionales del presidente, que pueden optar por reforzar la narrativa de persecución judicial, lo que dificulta separar la investigación legítima del conflicto político. En este contexto, cada nuevo movimiento tiende a interpretarse estratégicamente, lo que afecta el ritmo, el alcance y la orientación de las comisiones. La posibilidad de nuevos recursos también sigue abierta. Los abogados vinculados a la defensa del presidente han indicado que pueden intentar llevar la disputa al Tribunal Supremo, buscando una revisión de los criterios adoptados por los tribunales inferiores. Dependiendo del escenario interno, este movimiento puede consolidar la tendencia reciente o imponer un freno interpretativo. Aún así, la Corte Suprema ha evitado intervenciones amplias en conflictos documentales recientes, optando por decisiones técnicas y de alcance limitado. Queda por ver si esta postura se mantendrá o si podrá ser reevaluada según la forma en que se presente y enmarque el caso. Las interpretaciones también están divididas en cuanto a los efectos indirectos del caso. Algunos observadores argumentan que la divulgación de documentos internos, aunque sea parcial, puede alimentar otras frentes jurídicos, incluidas las investigaciones estatales y los procesos civiles en curso desde 2021. Otros consideran que esta conexión no es automática y que cualquier uso dependerá de nuevos marcos judiciales, lo que tiende a reducir los impactos políticos inmediatos y a desplazar los efectos hacia un horizonte más lento y técnicamente mediado. En el marco actual, el sistema sigue ajustándose. No hay ningún resultado consolidado y los próximos pasos dependerán del cruce de decisiones entre múltiples actores institucionales. Lo que se observa no es un cierre, sino un prolongado proceso de redefinición. La forma en que la decisión de la jueza Lening sea citada, replicada o impugnada en los próximos meses deberá aclarar si nos encontramos ante una reafirmación de la estabilidad o ante una reorganización más profunda de los límites entre el secreto y el control público en el más alto nivel del poder federal. Es precisamente siguiendo estas disputas, mientras aún se están estructurando, que se hace posible comprender el movimiento real del sistema, y es por eso que este canal mantiene su enfoque en los desarrollos institucionales, con atención constante, sin anticipar conclusiones y sin convertir hipótesis en certezas, pero también sin ignorar las señales consistentes de inflexiones en curso.